Hola, ¿qué tal? David Ricardo de Escolarium Academy Online y Calidad de Productividad Global. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a qué horas estemos viendo este video. Te saludo con mucho gusto, te doy la bienvenida a este video donde vamos a revisar un tema de mucho interés. Está relacionado con otros dos videos que publiqué recientemente. Te voy a dejar también la copia de estos videos en la descripción, en la caja de descripción aquí abajo. Y también en las etiquetas al final te voy a dejar estos videos. ¿De qué se trata este video? Bueno, normalmente tenemos la necesidad de utilizar control estadístico de procesos y también utilizar los cálculos de capacidad de proceso, desempeño de proceso, los CPKs, los PPKs. Y con todo ello lo hacemos a pesar de que estamos usando tolerancias geométricas, y en este caso vamos a hablar de la tolerancia geométrica de posición, tanto en condición de máximo material como en condición de sin importar el tamaño o la característica, pero ahora aplicadas a los planos medios derivados de anchos de ranuras. En los videos que te mencioné y que te voy a dejar como referencia, hicimos el mismo análisis, pero para tolerancias de posición que están siendo aplicados a centros o a ejes de secciones circulares o de cuerpos cilíndricos, pernos o agujeros cilíndricos. Bueno, pues entonces vamos a abordar este tema enfocado ahora a los planos centrales de características de tamaño simétricas o prismáticas. Así que pues vamos para allá. En esta diapositiva nosotros vamos a hacer la explicación a través de esta placa. Es una placa con 3 agujeros en forma de ranuras alargadas. Muy usual este tipo de agujeros para hacer ajustes en una dirección. En este caso, en la dirección X, haríamos un ajuste y por eso hacemos este tipo de agujeros alargados. Sin embargo, estamos utilizando tolerancia de posición. Podemos usar esta tolerancia de posición sin modificador, o también lo podemos hacer utilizándola con modificador. Independientemente de que vamos a revisar los dos tipos de modificadores en condición regardless of feature size y en condición de maximum material condition, vamos a explicar qué efecto tiene y cómo vamos a poder hacer el cálculo para obtener el control estadístico de procesos y los cálculos de capacidad. Hay dos características que hay que evaluar en este caso. Una es el tamaño de la característica, que en este caso es la longitud, y la tolerancia de tamaño correspondiente al plano central derivado de la longitud. Por el otro lado, en dirección Y va a suceder exactamente lo mismo. Hay otra característica que es el ancho de la ranura, y una segunda característica va a ser la tolerancia de posición aplicado al plano central derivado del ancho de la ranura. Bueno, pues entonces vamos hacia allá y empezamos con la explicación del plano medio derivado usando tolerancias geométricas. Lo vamos a hacer primero en condición de no me importa el tamaño de la característica, es decir, sin modificador de material, y posteriormente pues lo vamos a hacer en condición de máximo material. Así que empezamos con el dibujo de la placa y vamos a hacer primero la explicación de lo que sucede en dirección X. Para esto vamos a hacer cálculos independientes de lo que es tolerancia de posición y tamaño de la característica exclusivamente en dirección X, y luego de otra manera lo vamos a hacer para el tamaño de la característica y la tolerancia de posición, pero en dirección Y. Ok, ¿qué va a pasar en dirección X? Si tomamos uno de estos agujeros, vamos a amplificarlo de este lado. Este es el plano central. Se obtiene de la siguiente manera. Evaluamos la longitud real de la característica y con ello pues podemos sacar el plano medio, ¿ok? O el punto central. Fíjense que antes que hacer todo esto, siempre debemos de obtener primero los datums. A es la cara plana, la parte posterior de la placa. B es la superficie inferior, aquí la tenemos marcada. Y C es la cara del lado izquierdo. Entonces, habiendo obtenido los tres datums, A, B y C, yo voy a poder localizar de manera teóricamente perfecta este plano medio, ¿verdad? Lo vamos a localizar a 18 milímetros a la derecha de C. Esto es solamente para la dirección X. Posteriormente vamos a hacer lo propio para la dirección Y, 48 milímetros,
el plano central en dirección Y, pero con respecto al datum B. Entonces, decíamos, evaluamos la longitud del agujero y con ello sacamos el plano central. Ahora, la idea es la siguiente. En la realidad, este plano central jamás va a estar exactamente a 18 milímetros, como lo marca el dibujo a través de una dimensión básica. La razón es que pues la pieza no es perfecta, los procesos de manufactura no son perfectos, los procesos de medición tampoco, y siempre va a haber una ligera variación hacia la derecha o hacia la izquierda. Sin embargo, la variación que tengamos hacia la derecha o hacia la izquierda nos debe de permitir tener una zona de tolerancia envolvente total sobre este plano medio de ancho máximo de 1.5 milímetros. Supongamos que la placa se nos desviara el agujero quedara fabricado desviado a la derecha, como se muestra aquí en línea punteada. Entonces tomamos la distancia en un punto, en el otro punto y sacamos el punto medio. Quiere decir que en realidad el plano central de este agujero no está exactamente en la posición verdadera, sino está ligeramente desviado a la derecha. ¿Qué pasaría si se desviara a la izquierda? Obtendríamos la dimensión de la longitud y con ello su punto medio, y por supuesto que estaríamos viendo que el punto central de esta característica de tamaño está desviado a la izquierda respecto al plano medio, que es la posición verdadera. Dicho de otras palabras, en realidad esperaríamos que toda una lote completo de piezas tenga su plano central desviado más menos 0.75, es decir, que de aquí a acá tendríamos una desviación total absoluta de 1.5 milímetros. Todo ello, digamos, con respecto al plano medio, 0.75 positivo hacia la derecha o 0.75 negativo hacia la parte posterior o hacia atrás del plano medio. Entonces, en realidad, cuando no estamos usando modificador aquí adentro, estamos partiendo del concepto de que esta tolerancia es constante y no existe el bonus. ¿Por qué? Porque este símbolo quiere decir en inglés no me importa en qué tamaño esté la característica esta, no me importa en qué tamaño esté la longitud del agujero, la tolerancia geométrica no va a cambiar, regardless of feature size, ¿ok? Sin importar el tamaño de esta característica, la tolerancia del plano central no va a cambiar, ¿ok? Ahora vamos a explicar qué es lo que sucedería en la dirección Y. En la dirección Y tengo otra característica de tamaño distinta. Es esta anchura del agujero, la ranura, 7 a 7.2, y el plano central tiene una tolerancia de posición distinta a la anterior. Son independientes, son dos características de tamaño independientes. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero en dirección Y. Vamos a suponer que el plano central de mi pieza podría estar desviado hacia arriba o podría estar desviado hacia abajo, de manera tal que entre la posición superior y la posición inferior hay una distancia de 0.25, o sea, más 0.125 en Y positivo o menos 0.125 en Y negativo. De igual manera, aquí no tengo modificador, la condición sigue siendo la misma, no importa en qué tamaño yo fabrique la característica, la tolerancia geométrica del plano central en dirección Y no va a cambiar, o sea, tampoco tendríamos bonus en dirección Y. Bien, ahora sí, vamos a explicar qué puede suceder en el cálculo del control de posición del plano central en X o en Y. Bueno, supongamos que hacemos un muestreo y encontramos desviaciones en X, ¿verdad? Positivas, la gran mayoría, algunos puntos lejanos, pero otros también, digamos, desviados en dirección contraria, muy lejanos a este grupo. Esto nos hace pensar que esta distribución, por supuesto, no sería normal porque hay una causa especial presente que está provocando que nuestro proceso pues no sea un proceso estable, que no esté controlado. Hay desviaciones extremas en X en positivo con respecto al grupo de datos, pero también podría haber desviaciones en sentido negativo. Esto es un patrón de que hay una distribución que no es completamente normal porque hay presencia de causas especiales. En caso contrario de que viéramos un patrón como lo muestro aquí a la derecha, pues querría decir que en realidad pues estaríamos visualizando quizás
una distribución normal. Quiere decir que lo primero que tendríamos que hacer antes de continuar con este análisis, pues sería primero determinar si efectivamente la distribución de datos del plano medio que estamos queriendo evaluar su control de proceso está siendo afectado o no por causas comunes. Si no lo está, o sea, si hay causas especiales, significa entonces que definitivamente pues tenemos una situación de distribución no normal y por lo consiguiente en esta situación tendríamos que primero corregir cuáles serían estas condiciones no normales, las causas de estas causas especiales que estarían presentes, identificarlas y hacer primero la eliminación de dichas causas para poder nosotros ejecutar, digamos, el cálculo del CPK y del PPK de la posición. Bien, ahora, continuando con la explicación, vamos a partir de un grupo de datos. Vamos a suponer que hemos tomado para una pieza troquelada, es la misma ranura de la que estábamos hablando hace un momento, sería esta misma placa. Entonces estamos nosotros tomando una serie de datos, queremos hacer un muestreo. Vamos a pensar que hacemos grupos de tamaño 4 datos para cada subgrupo y hacemos 25 subgrupos para tener una muestra de total de 100 datos. Entonces, por supuesto, cada subgrupo es un subgrupo racional, significa que estos 4 datos están siendo tomados simultáneamente, más que nada consecutivamente, con la idea de tener representativamente las mismas condiciones del proceso en ese pequeño muestra de 4 datos. Estamos hablando de variaciones en el corto plazo. Entonces, si no hay causas especiales en este muestreo, podríamos nosotros hacer los cálculos de CPK y de PPK, por supuesto. Si hay causas especiales, pues tendríamos que hacer primero la corrección de estos datos antes de continuar con los cálculos. Ok, entonces, dicho lo siguiente, vamos a partir de esta tabla de datos, explicamos cada una de las columnas para tener en claro qué es lo que tenemos que ir poniendo como fórmulas en nuestra hojita de Excel para ir vaciando los datos. En esta primera columna decimos que es la localización del plano medio en X. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que cuando yo esté evaluando realmente la distancia de una muestra en particular, yo voy a evaluar esta distancia y voy a determinar dónde está localizado el punto medio de una pieza en especial con respecto a la posición verdadera, que es la posición que está dada a 18 milímetros, en este caso respecto al datum C, porque estamos trabajando ahorita solamente con el cálculo en la dirección X, la longitud de la ranura, ¿ok? Entonces, esta característica de tamaño, vamos a evaluar su longitud y esa longitud la vamos a colocar en esta columna, ¿ok? ¿Qué vamos a colocar en la columna previa? En la posición del plano central, es decir, el punto medio de esa longitud en donde se localiza con respecto a la posición verdadera, es decir, se localiza hacia adelante o se localiza hacia atrás de la posición verdadera. Sabemos que la tolerancia de posición es de 1.5 en total. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que tendríamos una desviación de más menos 0.75, ¿ok? Entonces, eso sería realmente lo que yo esperaría ver en esta columna. Desviaciones más menos 0.75. Entonces, decimos, cada 4 datos es un subgrupo racional, y así lo hacemos hasta el datum 100. Antes de continuar, obviamente la tabla está truncada por razones de espacio, claro, pero quiero que vean que los últimos datos ya tienen una desviación hacia la derecha de la posición verdadera, es decir, son desviaciones positivas, mientras que los primeros datos tienen desviaciones hacia atrás de la posición verdadera, o sea, signo negativo. Aquí hay algo raro, hay algo atípico. Y claro, si yo hago una carta XR de esta columna, ¿verdad? Lo vamos a ver un poquito más adelante y nos vamos a dar cuenta que aquí se ve la patología. Bueno, ya dijimos que la segunda columna que estamos viendo no es otra cosa más que la longitud
de la característica. Como estamos trabajando en una condición de no me importa el tamaño o la característica, es decir, RFS, no va a haber bonus, por lo tanto la condición de máximo material, que es el agujero de menor longitud, que es 14, pues esa va a ser una constante, pero no va a haber bonus, independientemente del tamaño que pudiera tener la longitud evaluada para cada pieza particular. Entonces no va a haber bonus. ¿Por qué? Porque no tengo modificador de máximo material. Esta es la tolerancia de posición ocupada. O sea, ¿qué vamos a sacar? Este valor lo vamos a multiplicar por 2 y le sacamos valor absoluto. Quiere decir que si se desvió hacia atrás 0.32, estamos ocupando 0.64 de la tolerancia total. La tolerancia total es 1.5. Entonces estoy ocupando 0.64, que representa el 43% de la tolerancia total permitida, ¿ok? Entonces el porcentaje de tolerancia de posición, ¿verdad? Es 0.6468, ¿verdad? Entre 1.5. Entonces ese es el valor de la última columna. En particular en la hoja de Excel, yo lo que hice fue aquí nada más colocar una condición para poder marcar si este valor de la longitud se sale, ¿verdad? Arriba de 14.4 o por debajo de 14, pues me lo marque en color rojo para darme una alerta de que en particular esa pieza estaría fuera de especificación por condición de tamaño a lo largo, solamente en X, ¿no? Y también en esta columna hicimos algo parecido. Este porcentaje tiene que estar, digamos, entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si es 0, quiere decir que efectivamente la desviación que tiene el plano medio es 0, estaría exactamente sobre la posición verdadera, sería una pieza pues prácticamente perfecta en condición de posición. Pero si es mayor de 1, quiere decir que está fuera de tolerancia de posición. ¿Por qué? Porque entonces la tolerancia de posición ocupada sería mayor de 1.5. Si esto fuera mayor de 1.5 y lo divido entre 1.5, me va a dar aquí un cociente mayor de 1 y por supuesto también esto está programado para que me lo ponga en color rojo y me resalte que en particular esa pieza se ha salido de su tolerancia de posición permitida. Ojo, una cosa es control de proceso y otra cosa es capacidad de proceso, no hay que confundir. Entonces, lo primero que tenemos aquí a la derecha es un cálculo que se hace rápidamente en Minitab, ¿verdad? Con la herramienta de Capability Six Pack del proceso. Tomamos como característica que voy a evaluar pues sí, vamos a tomar como variable, que voy a evaluar la longitud de la ranura, ¿ok? Entonces tomamos la longitud de la ranura y para esta columna, ¿verdad? Hacemos la gráfica XR. Esta es la gráfica de cómo se dispersan los datos. Si yo veo que aquí hay una dispersión tan grande como de aquí hasta acá, por eso este rango en la carta de los rangos es grande. Por ejemplo, aquí hay una dispersión muy pequeña en este grupo, entonces quiere decir que pues este grupo tiene esta pequeña dispersión y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, entre más hacia abajo me voy, que sí que las dispersiones son más pequeñas dentro de esa muestra. Entonces esta nos está mostrando la dispersión de los 4 datos de cada muestra y esto nos marca el rango de esta dispersión en un solo punto, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a insistir, este rango es bastante grande, está por aquí. Este rango es mucho más grande, está muy alto. Este rango es muy pequeño, por eso está muy abajo, cercano al valor 0, ¿no? Entonces, esta es una carta de rangos, esta es una carta de promedios de cada uno de los subgrupos, ¿ok? ¿Qué nos dice? Bueno, esto es una carta XR, a final de cuentas nos dice que no hay causas especiales, pero ¿para quién? Para la longitud nada más en X, longitud de la ranura en X. Entonces esa característica le puedo hacer su histograma. Podemos ver el límite de especificación superior. Vamos haciendo aquí un pequeño zoom. Podemos ver el límite de especificación superior, que es 14.4. El límite de especificación inferior, que es 14. Aquí lo tenemos. 14.4, 14. ¿Qué veo aquí? Bueno, veo que la longitud de la ranura tiene un promedio de 1409 y tiene algunos valores que se salen por el límite de especificación inferior. Entonces,
La gráfica es normal, lo dice esta gráfica que tenemos aquí de distribución de probabilidad. Cuando el valor P es mayor de 0.05, asumimos la normalidad de estos datos. Estamos recordando, estamos graficando solamente como variable aleatoria la longitud de la ranura, la longitud nada más de la ranura, ¿ok? Entonces, la longitud de la ranura, el proceso es una distribución normal, no hay causas especiales, está controlado, pero el proceso no es capaz. Su CPK es menor de 1.33, el PPK igual es muy pequeño, es 0.6. ¿Por qué sucede eso? Porque tengo valores de longitud de la ranura que se salen por debajo del límite de especificación inferior. Entonces, aunque el proceso es controlado para la longitud de la ranura, no es capaz. ¿Qué tengo que hacer? Pues reducir la variabilidad y recorrer la media, tratar de centrar un poco más la media de la longitud de la ranura dentro de la especificación. Digamos que está muy corrida hacia el límite inferior, ¿ok? Entonces, eso sería la primera conclusión que podríamos empezar a derivar de los cálculos de la longitud en cuanto a control y capacidad. Ahora nos vamos a buscar hacer lo propio, pero para lo que es lo que sería en este caso la localización del plano medio. Estaríamos ahora trabajando con esta columna como nuestra variable aleatoria. Hacemos el mismo ejercicio con Minitab, Capability Six Pack para esta columna, que es localización del plano medio en X, ¿ok? Entonces, estos son los mismos datos de la tabla anterior. Y aquí habíamos hecho la observación que un grupo de datos tiene una desviación del plano medio hacia la izquierda con respecto a la posición verdadera, por eso son desviaciones negativas, pero luego otro grupo de datos tiene desviaciones positivas. Quiere decir que definitivamente en cuanto a la localización del plano medio hay causas especiales. El proceso no está controlado, no es estable. Hay cierto grupo de datos que pertenecen a una familia. Quizás hay un cambio de ajuste de máquina, quizás un cambio de material. Esto no lo sabremos hasta no poder ver la bitácora con la cual se construyen estos datos. Por el otro lado, a partir de la muestra 18 en adelante, perdón, hasta la muestra 17 todo era normal. A partir de la muestra 18 en adelante, las condiciones de localización del plano medio se hicieron positivas, ya no fueron negativas como en el inicio del muestreo. Entonces, esto significa que hay causas especiales para el control de la posición del plano medio en dirección X. Nada más estamos hablando de la localización del plano medio en dirección X. Exclusivamente es lo que estamos trabajando aquí. También por ahí la muestra 9 tiene una dispersión dentro de la muestra de esos cuatro valores muy grande, una dispersión bastante grande. Entonces podemos decir que esta muestra es también atípica. Quiere decir que algo hay dentro de esta muestra 9 que me causó un valor de dispersión muy grande dentro de esa misma muestra, ¿ok? ¿Qué más puedo ver aquí? Bueno, por supuesto, la distribución de probabilidad no es normal. Esto se debe no a que no sea normal la localización del plano medio, no se debe a ello, se debe a que hay una causa especial. Esa es la razón por la cual el valor P, ¿verdad? Ya no es mayor de 0.05, de hecho es menor de 0.005. No puedo asumir normalidad. Aquí inclusive veo en el histograma dos familias. Una familia pertenece a estos puntos y la otra familia, el otro pequeño histograma, pertenece a estos puntos. Entonces yo no puedo asumir normalidad en los datos, por lo tanto, los valores que me muestra aquí no son aceptables, no son valores correctos. ¿Qué tengo que hacer? Corregir la causa especial. No puedo yo hacer cálculos de CP con condiciones de causas especiales presentes. Tengo que identificar y eliminar la causa especial. De hecho, esa es la función de la carta de control estadístico de procesos. Entonces, resumidas cuentas, el plano central en dirección X
no está controlado. Hay causas especiales y eso hay que identificar y corregir. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, aquí podemos hablar de esta columna que es el porcentaje de tolerancia de posición. También vemos que la mayoría de los datos, si no es que todos, aquí por lo menos en este pequeño extracto de la tabla, todos los datos están entre 0 y 1. Quiere decir que en ese sentido es un conjunto de valores de tolerancia, aunque hay causas especiales, ¿verdad? El valor total de la tolerancia cabe dentro del rango de 1.5. ¿Ok? Recordemos que estamos metiendo en esta columna. Decimos, ¿cuál es la desviación? En este caso, 0.32 hacia la izquierda, negativo en X, por 2.64. Esto, ¿qué tanto es de 1.5? Apenas es el 43%. Aquí, ¿cuál es la desviación? 0.20 hacia la derecha, positivo, por 2, pues 0.41, ¿ok? ¿Qué tanto es 0.41 de 1.5? Pues apenas el 27%, ¿ok? Entonces esto nos está dando una idea realmente global contra la tolerancia total. Esto nos dice o nos ayuda a identificar si hay o no causas especiales, pero esta columna realmente es la que vamos a poder utilizar para evaluar el índice de desempeño del proceso. ¿Por qué hablo de ello? Bueno, porque este valor está entre 0 y 1. Y ojo, una característica de calidad que esté en porcentaje en 0 y 1 difícilmente sigue una distribución normal, al menos que el valor promedio, el valor P de este porcentaje, promedie 0.5. Si nos vamos hacia el zoom, vamos haciendo un zoom, si nos vamos hacia los datos acá, vamos a ver, ¿verdad? Que el valor promedio pues está muy cerca del 0.5, ¿ok? Entonces, esto tiene como límite inferior 0, como límite superior 1. ¿Por qué? Porque estas son las condiciones límites de esta columna. Es un porcentaje y este porcentaje tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, está truncado hacia 0. Esto ya nos da una alerta de que no es común, vamos a decirlo así, no es común o no es de esperar que la distribución de esa columna sea siempre normal. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque está truncado hacia 0 y hacia 1. Claro, puede haber puede haber valores mayores de 1, sí, sí los puede haber. Sí los va a haber si este valor, ¿verdad? Excede de 1.5, pues aquí inclusive saldría en rojo y sí habría valores mayores de 1, pero jamás va a haber valores menores de 0, eso sí es imposible, ¿ok? Entonces, cuando esto se comporta aparentemente como normal, cuando el valor promedio del valor P de esta columna, de este porcentaje, está cercano al 0.5, pero si el valor P está menor de 0.5 o mayor de 0.5 aquí, entonces ya no se va a comportar parecido a una distribución normal. Entonces lo más correcto es que esa columna la grafiquemos como distribución de probabilidad de Weibull. ¿Ok? De hecho aquí nos dice que el valor es mayor de 0.25, o sea, si es mayor de 0.05 se acepta la hipótesis de que se sigue una distribución de Weibull. ¿Ok? Ahora, una distribución de Weibull por definición es una distribución no normal. Por ser no normal, entonces no puedo yo aceptar un cálculo de CPK, pero sí puedo aceptar un cálculo de PPK. ¿Ok? Entonces, en este caso, el PPK es de 0.86. Quiere decir que el índice de desempeño en el largo plazo de lo que es la tolerancia de posición consumida, ¿verdad? Por este proceso, pues no es satisfactorio, ¿no? No es correcto, de hecho es menor de 1, ¿no? Entonces este valor técnicamente debería de estar preferentemente alrededor de 1.67, ¿no? Bien, ok, entonces estamos hablando del PPK solamente, ¿ok? Bien, conclusión de este ejemplo aquí en cuanto a tolerancia de posición. La columna localización del plano medio me va a dar la posibilidad de visualizar si hay o no causas especiales. La columna tolerancia de posición varía entre 0 y 1. No es distribución normal,
pero me va a dar un índice de desempeño, una idea del nivel de desempeño del proceso en el largo plazo. Es decir, si el proceso es capaz en el largo plazo, aún, ¿verdad? Aún no siendo una distribución normal, de poderme dar piezas que cumplan con la especificación. ¿Cuándo? Cuando este valor que yo estoy viendo aquí de PPK sea 1.6, 1.67, ¿ok? No lo es, entonces hay riesgo de que podríamos estar haciendo piezas posiblemente fuera de especificación, ¿ok? Miren aquí, punto 8, ya estamos muy cercano al 1.7, ¿verdad? Pero también hay valores muy pequeños, ¿no? Como punto 2, como punto 22, ¿ok? O sea, estamos agarrando un rango muy grande, muy cercano a 1.5, ¿no? Entre 0 y 1.5. Esa es la idea, ¿no? Estamos agarrando un rango entre 0 y 1.5. Bien, ahora, decíamos, tendríamos que corregir. Ahora, ¿qué va a pasar si le metemos modificador de máximo material? Voy a regresar a la gráfica anterior. Aquí vean, no tengo modificador, ¿verdad? Pero ahora en el ejemplo que vamos a continuar, ya tengo modificador de máximo material. Vamos a continuar todavía haciendo el ejemplo, igual en la dirección X, ya sabemos que si se desvía a la derecha, pues sacamos la localización respecto al plano medio en posición verdadera, positivo. Si se desvía a la izquierda, pues la localización que vamos a sacar con respecto a la posición verdadera va a ser negativa, o sea, va a estar a la izquierda del plano medio. Estamos todavía hablando en X, pero ahora con modificador de máximo material. Aquí viene algo más, un poquito más que hay que poner atención. ¿Y qué es ese elemento del que hay que poner atención aquí? Bueno, aquí simple y sencillamente hagamos uso de esta tabla, veamos esta tabla y démonos cuenta que aunque el tamaño de la característica, igual que en el ejemplo anterior, varía entre 14 y 14.4, ¿verdad? La tolerancia de posición marcada en el cuadro de control es de 1.5, esa ya está otorgada en el cuadro de control. Más sin embargo, ahora tenemos un modificador de máxima condición de material, que significa que si la característica, es decir, si la longitud del agujero está en condición de máximo material, o sea, el agujero de menor longitud, que es cuando la pieza tiene más material, está más pesada, o sea, 14, entonces, en este caso no va a haber bonus y la tolerancia permitida va a ser la que está indicada en el marco de control. Dice la tolerancia de posición del plano medio en X va a ser de 1.5 cuando el agujero está en condición de máximo material, que es decir, 14. Ahí está. ¿Qué va a pasar si el agujero cambiara de tamaño alejándose de 14 hacia 14.4, como lo vemos en esta columna? Conforme el tamaño del agujero en su longitud crece, por ejemplo, 14.3. Ahora mide de aquí a acá 14.3. No mide 14, mide 14.3. Sin embargo, está dentro de los límites de tamaño. Entonces, la pieza en su longitud es válida por condición de tamaño. Pero, ¿qué pasa con la tolerancia de posición de este plano central? Pues vamos a aceptar un bonus, o sea, una tolerancia adicional. ¿Cómo se calcula el bonus? Restando el tamaño real de la pieza, que es 14.3, con respecto al tamaño de la máxima condición de material, que marca este símbolo, que es 14. Aquí está la tabla. 14.3 menos 14 es 0.3. Esto es el bonus. Si a la tolerancia que ya estaba asignada en el marco de control, que era 1.5, le sumamos el bonus, ahora quiere decir que la zona de tolerancia permitida para el plano central ya no es de 1.5, sino de 1.5 más 1.3, 1.8. Entonces ahora quiere decir que la tolerancia permitida va a depender del tamaño que tenga realmente la pieza. En esta situación, entonces lo que va a suceder es que esta columna va a cambiar ligeramente. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? Bueno, vamos a tomar en cuenta que el porcentaje de tolerancia de posición permitida va a ser la tolerancia de posición ocupada, ¿verdad? Que en este caso vuelve a ser 0.32, 34 por 2, 0.64, 68. Entre la tolerancia permitida. ¿Cuál va a ser la tolerancia permitida? 1.5 más 0.0817. ¿De dónde sale el 0.0817? ¿De dónde sale este bonus? Bueno, pues este bonus sale del tamaño real, ¿verdad? De la ranura,
que en este caso es 1408.081.7, ¿verdad? Restándole 14, que es la condición de máximo material. Entonces 1408.17 menos 14 es 0.0817. Esto es lo que le vamos a bonificar a 1.5, ¿ok? Entonces voy a dividir 0.6468 entre la suma de 0.0817 más 1.5. Y esto me va a dar el porcentaje de tolerancia permitida para este tamaño de ranura, para este tamaño. Cada vez que yo haga un cálculo de la longitud de la ranura, voy a tener que hacer un cálculo del bonus para poder hacer un cálculo de porcentaje de tolerancia de posición consumida en relación a la posición ocupada por la ranura, es este valor por 2, ¿verdad? Esto dividido entre la suma de 0.1313 más 1.5. 0.1313 ¿de dónde sale? De la resta entre el tamaño real, que es 14.1313, menos la condición de máximo material, que es 14. Entonces, 14.1313 menos 14, pues 0.1313. Esto se lo tendríamos que bonificar al 1.5 que ya está asignado. De esta manera va saliendo los valores de esta columna, ¿ok? Bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Primero vamos a evaluar la longitud de la ranura, ¿verdad? Para todo el grupo de datos que tenemos. De hecho, esta tabla es la misma que ya teníamos, nada más que ahora le estamos permitiendo calcular el bonus. Ya no es como en el ejemplo anterior, donde esta columna era 0, porque aquí no había modificador. Ahora va a haber un valor que depende del tamaño que tenga la ranura, ¿ok? La longitud de la ranura. Bueno, entonces, para esta columna, que es la longitud de la ranura, volvemos a hacer, ¿verdad? Volvemos a hacer nuevamente nuestra tabla de control. Agarramos el Capability Six Pack del Minitab y para esta variable aleatoria hacemos la carta de control, sacamos la dispersión de los datos dentro de cada muestra, sacamos el histograma, evaluamos que esto sea distribución normal. Se supone que esta longitud de la ranura tendría que ser distribución normal, a menos de que haya causas especiales en el muestreo que hayamos tomado, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos aquí? El valor P es efectivamente sí es normal. Esto es mayor de 0.05. Quiere decir que esto es normal. El índice de CPK, vamos a hacer un zoom otra vez aquí. El índice del CPK que estamos calculando, ¿verdad? Vale 0.58, el PPK vale 0.60. De hecho, son los mismos valores que obtuvimos para el caso de RFS, porque pues para la longitud de la ranura, simple y sencillamente estamos evaluando qué tan larga es la ranura. No estamos todavía tomando en cuenta la condición de máximo material, la cual solamente aplica la tolerancia de posición. Entonces, pues estos datos son los mismos, la conclusión es la misma, el proceso que nos permite generar la longitud de la ranura es un proceso controlado, es un proceso estable, pero no es un proceso capaz, ¿ok? ¿Por qué no es capaz? Porque el índice de capacidad corto plazo y largo plazo, que es el PPK, pues no son mayores ni siquiera de 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, de hecho, este índice al menos debería ser de 1.33, no lo es. Bueno, entonces, ¿por qué no lo es? Porque ya lo habíamos citado, la causa de esta situación es que el valor promedio está muy cargado, valor promedio de la longitud de la ranura, está muy cargado al límite inferior de especificación, que es 14, ¿ok? Entonces, por esa razón, aunque ninguna se sale en las muestras, quizás si viéramos la tabla completa, a lo mejor veríamos algún punto fuera, pero el valor promedio está muy cerca, 1408, ¿verdad? 1409, de hecho, aquí lo vemos. Aquí se ve, el valor promedio es 1409, está muy cerca a 14, pues. Entonces, por esa razón, el proceso no es capaz, ¿ok? Bien, ahora vamos a evaluar igual, vamos a evaluar la localización del plano medio. Va a salir lo mismo que hicimos hace rato, porque son los mismos datos. Ya habíamos sacado la conclusión que hay una causa especial que está provocando, pues, que el proceso se vea, digamos, corrido, tiene una corrida aquí y tenemos puntos también por debajo del límite inferior. Quiere decir que aquí hay un lote de piezas distinto a este otro lote de piezas. Aquí se ve también en el histograma.
Entonces lo que tenemos que hacer es corregir la causa especial. En este caso, para la localización del plano medio, hay puntos hacia el lado negativo de la posición verdadera y puntos hacia el lado positivo de la posición verdadera. Entonces tenemos que corregir la causa especial para la posición. ¿Qué hay aquí? Bueno, aquí hay el porcentaje de tolerancia de posición ocupada. Ya lo habíamos citado, no es otra cosa más que la tolerancia de posición ocupada entre la tolerancia de posición permitida. La tolerancia de posición permitida es la suma del bonus más la tolerancia de 1.5. ¿Ok? Entonces, de esta manera, pues ahora vámonos a lo que es el porcentaje de tolerancia de posición, esta columna, ¿de acuerdo? Y bajo esta columna, nosotros vemos un PPK, aquí lo vamos a poner, vamos a hacer un zoom, vamos a hacer un zoom por aquí, vemos un PPK de 0.96. Por supuesto, esto es distribución de Weibull, ya habíamos citado que esta columna va entre 0 y 1, ¿verdad? Si el valor promedio está cercano a 0.5, va a aparecer que es distribución normal, pero no hay garantía de que el valor promedio esté cercano siempre a 0.5, puede ser cercano al 0, puede ser cercano al 1, ¿verdad? Y por supuesto esto siempre nos va a decir que la distribución no es normal, es una distribución de Weibull. Aquí en este caso lo evidenciamos con este valor P que es mayor de 0.05 y podemos asumir que el índice de PPK es de 0.96. ¿Ok? Entonces, si comparamos contra el caso anterior donde teníamos condición de RFS, al no haber bonus, por supuesto, esta tolerancia permitida, ¿verdad? Está muy restringida porque no tengo bonus. ¿Qué pasa cuando ahora aceptamos que tengamos un bonus? Bueno, pues en lugar de 0.86 crece un poco el índice de desempeño a 0.96 porque estamos permitiendo tolerancia de posición adicional, ¿ok? Sin embargo, aún así no es suficiente. Digamos, no el desempeño en el largo plazo no me da suficiente habilidad o capacidad para asumir que voy a garantizar que las piezas no van a salir de fuera de la especificación. Esto debería de ser por lo menos de 1.73. ¿A qué se debe eso? Bueno, ya lo habíamos citado, que cuando yo estoy viendo el cálculo de la posición con signo positivo o negativo respecto a la posición verdadera, me encuentro con un patrón donde hay evidencia de causas especiales. Entonces, quiere decir que dentro de esa muestra a veces hago ranuras hacia la izquierda, a veces hago ranuras hacia la derecha, más sin embargo, pues todavía veo que dentro de la porcentaje de tolerancia de posición permitida, ¿verdad? Todavía estoy entre 0 y 1, aunque muy en el límite, ¿ok? Muy cercano a los límites. Entonces, eso se debe precisamente a que tengo, digamos, ranuras hacia la izquierda, ranuras hacia la derecha. O sea, hay una causa especial presente, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si corrigiéramos esa causa especial? Vamos a suponer, vean la tabla, aquí la columna, ya tengo puras desviaciones negativas, ya no hay negativas y positivas. Si entonces agarramos y para la ranura, para la longitud de la ranura, calculamos nuevamente su capacidad y su control de proceso, aquí está la carta de control, para la longitud de la ranura, aparentemente no hay puntos atípicos. La distribución tendría que ser normal, sí, sí la es, ¿verdad? Sí es normal, 0.86, bastante normal, y el índice 107, 108. Aún es bajo el índice de capacidad para la longitud de la ranura. Y sí que la desviación estándar todavía es grande, por eso todavía, a pesar de que ya estoy muy cerca al límite medio de la especificación que es 14.2, he centrado bastante bien el proceso, todavía tengo una desviación estándar bastante grande, bastante dispersa, por eso todavía mi índice de capacidad de desempeño pues no alcanzan el 1.33 por lo menos, ¿no? Entonces, o 1.67 para el PPK. Entonces, lo que tengo que hacer ahora
pues por supuesto es buscar cómo reducir la variabilidad para la longitud de la ranura. ¿Qué va a pasar cuando nos vayamos a las cartas para la localización del plano medio? Vamos a hacerlo para el plano medio, ¿verdad? En máxima condición de material, habiendo corregido la causa especial, ¿verdad? Vemos que ahora sí se comporta de una manera correcta, es normal, ¿de acuerdo? Aquí tengo un valor P de 0.12, ya esto es una distribución, ya se asume una distribución normal, aquí lo vemos, de 0.12. Y por supuesto, pues la valor medio de la desviación del plano central es negativo, 0.3. 0.3 quiere decir que esta columna tiene como valor medio hacia el lado negativo, 0.3, es decir, en X está desviado el plano central, está desviado hacia la izquierda, está desviado hacia acá, ¿de acuerdo? En X está desviado hacia la izquierda y sin embargo está controlado, digamos, estadísticamente ya está controlado, sigue una distribución normal. ¿Qué va a pasar si hacemos el cálculo acá para el porcentaje de tolerancia de posición permitida? Vamos a ver. Entonces ahora agarramos la columna, porcentaje de tolerancia de posición. Por supuesto, estamos en condición de máximo material, por eso hay bonus, ¿de acuerdo? Aunque esta ya es la tabla donde hemos corregido la causa especial. Y vamos a ver que el PPK es 1.42, muy bien. Entonces quiere decir que el valor promedio es 0.35. Ah, muy bien. Entonces ya no es 0.5. Entonces, con mayor razón, no es normal. La distribución de Weibull es aceptada. 0.239, 0.24 prácticamente. No hay causas especiales para esta variable aleatoria, que es el porcentaje de tolerancia de posición en máximo material, que es esta columna. No hay causas especiales. Estamos con un índice de desempeño de PPK de 1.42. Claro que esto mejoró muchísimo, 0.89 en un principio, 0.98, 0.89 en RFS con causa especial presente, 0.98 en condición de máximo material con causa especial presente y en condición de máximo material 1.4 habiendo quitado la causa especial. Es decir, ahora sí, todos los planos centrales están desviados hacia el mismo lado, al menos en toda esta muestra de 100 partes, ¿no? Bien, y sin embargo, el porcentaje total ocupado contra 1.5 más el bonus, que es la tolerancia permitida para cada tamaño de longitud de ranura, estamos dentro de un índice de desempeño de 1.42, ¿ok? Entonces, pues hemos mejorado mucho el proceso y claro, todavía faltaría analizar eh, cómo reducir la variación, por supuesto, de esta variable aleatoria para poder obtener, por supuesto, pues una mejor porcentaje de tolerancia de posición ocupada en general, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a hacer ahora lo propio, pero en dirección Y. Vamos a cambiar, ya no es esta característica de calidad, ahora la dirección Y es esta. Entonces tenemos una anchura de 7 a 7.2, la máxima condición de material va a ser 7, la tolerancia, vamos a tomarla ya nada más para terminar como condición de máximo material. Ya sabemos que podemos hacerla en RFS o en máximo material. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si la característica varía de 7 a 7.2, 7 es la máxima condición de material. Si tiene un ancho la ranura de 7, ¿verdad? Entonces su tolerancia de posición permitida pues es 0.25. Si tiene un ancho de 7.1, va a ser 0.1 más 0.25, 0.35. Si tiene un ancho 7.2, el bonus entre estas dos dimensiones es 0.2 más 0.25, 0.45. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser la tolerancia de posición permitida para el plano medio en Y? Pues esa tolerancia va a ser en función del tamaño que tenga el ancho de la ranura. ¿Por qué? Porque estamos en condición de máximo material. ¿Qué dice aquí? Tres ranuras, que son estas, cuyo ancho varía de 7 a 7.2. Su plano central de cada una de ellas estará posicionada con una tolerancia de 0.25 cuando la ranura esté en condición de máximo material, o sea, con un ancho de 7. Entonces la tolerancia será de 0.25. Conforme el tamaño de esta ancho cambia,
esta tolerancia, como lo acabo de explicar, pues va a ir creciendo, va a ir cambiando, va a tener bonus, ¿ok? Bueno, entonces con esto pues damos por terminado este pequeño video. Estoy seguro que te va a ser de gran utilidad si estás trabajando con evaluación de piezas o con diseño de piezas en cuanto a ranuras o planos medios se refiere. Y sobre todo si estás en el área de calidad necesitas generar cartas de control y también evaluar si es o no es capaz tu proceso. Bueno, pues ojalá te haya sido de utilidad pues esto que hemos estado revisando. Yo te voy a pedir que si te ha gustado este video, si has llegado hasta aquí, pues le des like, te suscribas al canal si no te has suscrito y por supuesto pues también lo puedas compartir pues con la gente a la que tú consideres que le puede ser de utilidad este video. Bien, me despido de ti. Mi nombre es David Ricardo de Escolarium Academia Online y Calidad de Productividad Global. Hasta luego.